La lluvia golpeaba con furia el parabrisas mientras Ricardo Calderón apretaba el volante, la mandíbula tensa por el cansancio acumulado. La noche había sido interminable, otra junta de negocios vacía, llena de sonrisas fingidas y promesas que no significaban nada. Solo quería llegar a su enorme casa y hundirse en el silencio que siempre lo esperaba. Su auto negro avanzaba por la avenida desierta, los faros cortando la cortina espesa de agua, cuando algo apareció de pronto en su visión lateral. Una silueta oscura, pequeña, inmóvil, tirada sobre la banqueta. El corazón le dio un salto. ¿Qué? Pisó el freno con fuerza. Las llantas chillaron sobre el asfalto mojado y el coche se detuvo a centímetros del cuerpo. Ricardo abrió la puerta de golpe y salió, la lluvia empapándolo en segundos. En el suelo yacía una niña, no debía tener más de 10 años, hecha un ovillo como una muñeca rota. Su ropa estaba empapada, el rostro pálido hasta parecer de cera, los brazos delgados sacudiéndose por espasmos incontrolables. Pero fue su vientre lo que le cortó la respiración. Estaba hinchado, abultado de una forma imposible para una niña tan pequeña. Ricardo dudó. Todo en él le gritaba que se alejara. No era un hombre que se metiera en problemas ajenos. Había pasado años levantando muros alrededor de sí mismo, asegurándose de que nada ni nadie pudiera atravesarlos. Pero había algo en esa niña, en su fragilidad, en la quietud antinatural de su cuerpecito, que le apretó el pecho de una forma que no recordaba haber sentido. Se arrodilló junto a ella y estiró la mano con cautela. Fría. Helada. Oye, murmuró, sacudiendo suavemente su hombro. ¿Me escuchas? Nada. Miró alrededor. La calle estaba completamente vacía. Nadie venía. Nadie iba a ayudar. Apretó su brazo con más firmeza. Niña, ¿puedes oírme? Un movimiento apenas perceptible. Sus labios temblaron, se separaron con dificultad. La lluvia casi se llevaba su voz, pero aún así la escuchó. Ah, ayúdeme. Ricardo se quedó inmóvil. Por primera vez en años, algo parecido al pánico le cerró la garganta. Esas palabras despertaron un recuerdo enterrado muy hondo, algo que había mantenido bajo llave durante demasiado tiempo. Pero no era momento de fantasmas. Actuó por impulso. La levantó entre sus brazos. Se sorprendió de lo poco que pesaba, como si solo fuera piel y huesos envueltos en tela mojada. Su cabeza cayó contra su pecho, la respiración irregular, débil. No te duermas, gruñó mientras caminaba hacia el coche. No te atrevas a morirte conmigo. Los ojos de la niña se entreabrieron, luchando por mantenerse despiertos. Lo miró sin realmente verlo, la mirada perdida. Sus labios se movieron una última vez antes de que su cuerpo quedara inerte. Sálveme. El estómago de Ricardo se encogió. La acomodó con cuidado en el asiento del copiloto y arrancó a toda velocidad rumbo al hospital. La lluvia seguía azotando el parabrisas, pero ahora había algo más martillándole la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. El olor estéril a desinfectante llenaba el pasillo mientras Ricardo caminaba de un lado a otro, los zapatos caros resonando contra el piso brillante. Su traje seguía húmedo por la lluvia, pero ni siquiera lo notaba. Toda su atención estaba puesta en la pequeña figura inconsciente dentro del área de urgencias. No sabía por qué la había traído. No era su problema. Nunca se había involucrado en la vida de desconocidos, mucho menos de niños. Pero la voz de la niña, ese sálveme, seguía rebotando en su cabeza como un eco imposible de apagar. La puerta se abrió. Un médico de mediana edad, con bata blanca y expresión seria, se acercó. Señor Calderón, ¿usted es su tutor? Ricardo dudó. No, admitió. La encontré inconsciente en la calle. El doctor lo observó unos segundos antes de asentir. Está estable, pero llegó con una deshidratación y desnutrición severas. Al principio pensamos que podía estar embarazada por la inflamación del abdomen, pero los estudios indican que se trata de kwashiorkor, una condición causada por una deficiencia extrema de proteínas. Ricardo frunció el ceño.
¿Me está diciendo que se estaba muriendo de hambre? La expresión del médico se ensombreció. Sí. Desde hace mucho tiempo. Su cuerpo ha estado consumiendo sus propios músculos para sobrevivir. La inflamación es por retención de líquidos debido a daño hepático. Esta niña ha vivido en abandono extremo. Algo pesado, incómodo, se instaló en el pecho de Ricardo. ¿Nadie la ha buscado? El doctor negó con la cabeza. No tiene identificación ni contactos de emergencia. Avisamos a trabajo social, pero casos así, suspiró. Podría terminar siendo otra niña perdida en el sistema. Ricardo miró hacia la habitación donde la niña yacía. ¿Otra niña perdida? Sabía perfectamente lo que eso significaba. Casas hogar, refugios, más sufrimiento. No era ajeno a las noticias, a los escándalos, a las historias que nadie quería escuchar. Pero, ¿por qué le importaba? Él no era responsable. Ya había hecho lo correcto, ¿no? ¿Puedo verla? Preguntó antes de poder detenerse. El médico asintió. Acaba de despertar. Pero está muy asustada, añadió el médico. Tal vez ver una cara conocida la tranquilice un poco. Ricardo no estaba seguro de calificar como una cara conocida, pero aún así siguió al doctor y cruzó la puerta. Dentro, la niña estaba sentada sobre la cama del hospital, abrazándose las rodillas con fuerza, el cuerpo encogido. Sus ojos grandes y alerta recorrían la habitación como si buscara una salida. En cuanto lo vio, se tensó por completo. Usted, murmuró, con la voz áspera. Ricardo avanzó despacio. Sí, soy yo. Ella se encogió un poco más. Yo te traje aquí, continuó él, cuidando cada palabra. Estabas muy mal. Los dedos de la niña se aferraron a la delgada cobija del hospital. Bajó la mirada, evitando sus ojos. Ahora estás a salvo, añadió Ricardo, aunque ni él mismo estaba del todo seguro de que eso fuera verdad. Ella no respondió. Ricardo soltó el aire y se pasó la mano por el cabello aún húmedo. ¿Qué demonios hacía ahí? Debería irse, dejar que los profesionales se encargaran. Y sin embargo, se encontró a sí mismo sentándose en la silla junto a la cama. ¿Tienes nombre? Preguntó. La niña dudó y luego negó con la cabeza. ¿No tienes, o no quieres decírmelo? Sus labios se apretaron en una línea fina. Ricardo suspiró. Mira, niña, no sé qué te pasó, pero no estoy aquí para hacerte daño. El doctor dice que llevas mucho tiempo sin comer. ¿Tienes a alguien? ¿Familia? Silencio. Su paciencia, algo que normalmente se le agotaba rápido, empezaba a romperse. Está bien, murmuró, poniéndose de pie. Olvídalo. No es asunto mío. Se dio la vuelta hacia la puerta, pero antes de dar un paso, una vocecita lo detuvo. Emilia. Ricardo se quedó quieto y miró por encima del hombro. La niña tragó saliva. Me llamo Emilia. Por alguna razón que no supo explicar, algo se encendió en el pecho de Ricardo. Algo pequeño, pero intenso. Algo peligrosamente parecido al alivio. Más tarde, Ricardo seguía en la habitación, observando a Emilia mientras jugueteaba con la cobija sobre su cuerpo frágil. Apenas había hablado desde que dijo su nombre. Estaba rígida, nerviosa, como si cualquier movimiento incorrecto pudiera meterla en problemas. En esa bata enorme se veía diminuta. Demasiado pequeña. Demasiado vulnerable. Ricardo se aclaró la garganta. Emilia, repitió, probando el nombre. Es un comienzo. Ella no respondió. Él se recargó en la silla. El doctor dijo que estabas pasando hambre. Que tu cuerpo estaba consumiéndose para sobrevivir. La observó con atención. ¿Quieres decirme cómo pasó eso? El cuerpo de Emilia se tensó. Durante un largo momento, Ricardo pensó que no diría nada. Luego, casi sin voz, susurró. Me escapé. Ricardo frunció el ceño. ¿De dónde? Emilia tragó saliva, mirando hacia la ventana. De él,
del lugar donde vivía. El albergue. La forma en que dijo esa palabra le apretó el estómago. Ricardo había pasado la vida ignorando historias así. Niños olvidados, atrapados en sitios que se llamaban hogares sin serlo. Nunca tuvo paciencia para historias tristes. Pero esto no era un relato ajeno. Esto era ella. ¿Cuánto tiempo lleva sola? Preguntó. Emilia dudó. Unas semanas. Semanas sola en la calle. Algo se cerró en el pecho de Ricardo, aunque mantuvo la voz firme. ¿Y antes? En el albergue. Desde que era chiquita. ¿No tienes papás? Una pausa. Luego negó con la cabeza. Ricardo exhaló despacio. Sin padres. Sin hogar. Solo un sistema que la había abandonado, como a tantos otros. Sabía que debía detenerse. No era su responsabilidad. Y aún así, preguntó. ¿Por qué te escapaste? Emilia mordió su labio. Por primera vez, algo cruzó sus ojos. Miedo. Eran malos, susurró. Los que mandaban ahí. La mandíbula de Ricardo se tensó. Emilia apretó la cobija. Nunca nos daban suficiente comida, continuó, con la voz temblorosa. A veces no comíamos nada. Decían que éramos un estorbo, que costábamos mucho dinero, pero sabíamos que ellos sí recibían dinero. Ricardo guardó silencio, dejándola hablar. Se suponía que debían cuidarnos, dijo ella. Pero no lo hacían. Si nos quejábamos, nos encerraban. A veces, nos castigaban. Hizo una mueca al decirlo. Si alguien se enfermaba, no lo llevaban al doctor. Solo, lo dejaban. Los dedos de Ricardo se cerraron con fuerza sobre su rodilla. Algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, acababa de despertar. Ella tomó aire con dificultad, los hombros temblándole. Una vez me castigaron por agarrar comida de más, dijo. Dijeron que tenía que pasar una semana entera sin comer. Bajó la mirada, la voz casi inaudible. Pensé que me iba a morir. El estómago de Ricardo se revolvió. Había visto el hambre antes. Había viajado por el mundo, caminado por ciudades donde la gente pedía sobras en las calles. Pero nunca la había escuchado así. Nunca la había sentido así. No en la voz de una niña. Cruda, real, rota hasta lo más profundo. Mi panza empezó a crecer, continuó Emilia, apoyando una manita sobre su abdomen. Me dolía todo el tiempo. Los otros niños pensaban que estaba enferma, pero nadie me ayudó. Dudó un momento antes de susurrar. Y una noche, mi amiga no despertó. Los dedos de Ricardo se cerraron con fuerza. Solo tenía 8 años, sollozó Emilia. Dijo que estaba cansada, que también le dolía la panza, y luego ya no estaba. Un silencio pesado llenó la habitación. El pecho de Ricardo dolía de una forma que no sabía explicar. Por eso me escapé, murmuró Emilia, con la voz vacía. Ya no me importaba a dónde ir. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Ricardo soltó el aire con brusquedad. Por primera vez en muchos años, algo dentro de él se quebró. Emilia no tenía a nadie. La habían dejado consumirse, sufrir en silencio hasta que ya no pudiera más. Y de alguna manera, entre millones de personas, había terminado en sus brazos. Ricardo Callahan, un hombre que había pasado la vida evitando cualquier lazo, se encontró de pronto cargando con el mundo entero de una niña. La decisión que tomó después no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Durante años, su vida había sido perfectamente calculada. Negocios, inversiones, acuerdos. Sin complicaciones. Sin vínculos. Pero sentado en esa habitación de hospital, viendo a Emilia moverse inquieta mientras dormía, supo que no podía simplemente darse la vuelta e irse. El sistema la destruiría otra vez. Ella no sobreviviría. Así que cuando el doctor le preguntó si quería firmar como su tutor temporal, Ricardo no dudó. El camino a la mansión fue silencioso.
Emilia iba en el asiento del copiloto, las manos pequeñas cruzadas sobre el regazo, mirándolo de reojo cada pocos segundos. No confiaba en él. Todavía no. Al llegar, se detuvo frente a la puerta. «Puedes pasar», dijo Ricardo, haciéndole una seña. Los dedos de Emilia se aferraron al dobladillo de su suéter enorme. «¿No me vas a encerrar?», preguntó en voz baja. Ricardo se quedó inmóvil. La garganta se le cerró, pero mantuvo la voz firme. «No, Emilia. No hay candados». Ella dudó un segundo más antes de entrar. La casa era enorme. Demasiado grande para un solo hombre, demasiado fría para una niña. Pero Emilia no parecía impresionada por el lujo. No corrió a explorar. Se quedó quieta, abrazándose a sí misma, como si esperara que todo desapareciera de un momento a otro. Ricardo la observó, con algo incómodo retorciéndose en su pecho. Nunca había querido un hijo, y ahora tenía una niña bajo su techo, y no tenía idea de qué hacer. Pasaron los días. Luego semanas. Ricardo trajo a los mejores doctores. Pusieron a Emilia en un plan nutricional estricto, le hicieron estudios, la vigilaron de cerca. Su cuerpo estaba débil, pero no perdido. Lo que tardó más en sanar fue su mente. Al principio casi no hablaba. Se sobresaltaba si Ricardo se movía rápido. Nunca tomaba más de lo necesario. Incluso con platos llenos, comía despacio, como si la comida pudiera desaparecer. Una noche, Ricardo la encontró escondiendo comida debajo de la almohada. Cuando le preguntó por qué, Emilia bajó la cabeza y susurró: «Por si acaso». El pecho de Ricardo dolió tanto que no la regañó. A la mañana siguiente llenó un cajón de la cocina con barras de granola, fruta y galletas. «Esto es para ti», le dijo. «Si tienes hambre, no tienes que pedir permiso. Solo tómalo». Emilia no dijo nada. Pero esa noche, creyendo que él no miraba, abrió el cajón y sacó una manzana. No para esconderla. Para comerla. Fue un primer paso. Pequeño. Importante. Poco a poco, empezó a abrirse. Se sentaba con él a desayunar, untando mantequilla en el pan con cuidado. Veían películas juntos, en silencio al principio, luego con risitas tímidas en las partes graciosas. Una tarde, Ricardo llegó y la encontró dibujando en la mesa de la cocina. «¿Qué es eso?», preguntó. Emilia dudó y luego giró el papel. Era un dibujo de la casa. Y al frente, en el jardín, había dos figuras de palitos. Una alta y una pequeña. Un hombre y una niña. Ricardo tragó saliva. «¿Ese soy yo?», preguntó. Emilia bajó la mirada, jugando con el lápiz. Luego, casi sin voz, murmuró: «Tal vez». Ricardo no supo cuándo ocurrió. Cuando esa niña frágil y asustada dejó de ser solo alguien a quien ayudaba y se volvió suya. Pero si sabía algo con certeza. No iba a dejarla ir. Un domingo por la tarde, Ricardo llevó a Emilia al supermercado. Era algo normal, algo que hacían las familias. Emilia había mejorado. Sonreía más. Ya no se sobresaltaba con tanta facilidad. Pero al avanzar por el pasillo de los cereales, todo cambió. Se quedó completamente inmóvil. Ricardo estaba a punto de preguntarle qué pasaba cuando lo notó. El temblor repentino en su mano pequeña. La forma en que el color se le fue del rostro. Sus ojos, abiertos de par en par, fijos en alguien al otro lado del supermercado. Un hombre alto, de hombros anchos. Estaba de espaldas, revisando unas latas en el estante. Ricardo sintió como Emilia se aferraba con fuerza a la manga de su saco. Su respiración era rápida, superficial, descontrolada. ¿Emilia?, preguntó él, agachándose para quedar a su altura. ¿Qué pasa? Los labios de la niña se separaron, pero no salió ningún sonido. Entonces, en un susurro tan bajo que casi se perdió entre el ruido del lugar, dijo: «Es él». El estómago de Ricardo se hundió. La voz de Emilia tembló.
Él fue el que me encerraba. Ricardo nunca se había considerado un hombre emocional. Había construido su imperio con lógica, precisión y frialdad. Pero en ese instante, sosteniendo la mano temblorosa de Emilia en medio del supermercado, viendo cómo el miedo la desarmaba por completo, algo dentro de él se rompió. No hizo más preguntas. No volteó a ver al hombre. Simplemente rodeó los hombros de Emilia con el brazo y la guió con firmeza hacia la salida. Ella se aferró a él, su cuerpo pequeño sacudido por respiraciones irregulares. Ya en el coche, Ricardo se arrodilló frente a ella. Emilia, dijo con calma, pero con una firmeza que no admitía dudas. Cuéntame todo. ¿Quién es? Ella cerró los ojos con fuerza, hundiendo los dedos en la tela de su abrigo. Se llama Francesco Dawson, susurró. Él dirigía el albergue. La mandíbula de Ricardo se tensó. Emilia tomó aire con dificultad. Encerraba a los niños en el sótano. Si nos portábamos mal, decía que nadie nos iba a creer, que a nadie le importaban niños como nosotros. La voz se le quebró. A algunos los dejaba sin comer. Las manos de Ricardo se cerraron en puños. No mentía. Él había visto las secuelas. Las mejillas hundidas, los ojos vacíos, el miedo que no desaparecía ni en silencio. Pero ahora tenía un nombre. Y Francesco Dawson no tenía idea de a quién acababa de despertar. Esa noche, cuando Emilia ya dormía, Ricardo estaba en su despacho, el teléfono pegado al oído. Quiero todo sobre un hombre llamado Francesco Dawson, dijo a su investigador privado. Dirigía un albergue infantil. Necesito saber de dónde sale su dinero, qué hace con él y a quién le paga para que mire a otro lado. El investigador no dudó. Mañana le llamo. Ricardo colgó y soltó el aire lentamente. Había hecho su fortuna derribando sistemas corruptos, pero esto no era un negocio. Esto era personal. Al día siguiente, escuchó el informe en silencio. El albergue era una fachada. Dawson se había robado donaciones y fondos públicos destinados a los niños. Dinero que debía ser comida, ropa, atención médica, y que terminó en sus bolsillos. Lo peor. Nadie lo había detenido. Tenía contactos. Gente poderosa que lo protegía. Ricardo apretó el teléfono. Ya no. No quería solo que lo arrestaran. Quería destruir todo lo que había construido sobre el sufrimiento de esos niños. Activó a su equipo legal, a sus contactos en la policía, a sus aliados en los medios. Sabía algo con absoluta certeza, la presión correcta, en los lugares correctos, podía aplastar a cualquiera. Antes de que terminara la semana, había pruebas suficientes. Y Ricardo no pensaba quedarse al margen. En una noche de tormenta, muy parecida a aquella en la que encontró a Emilia, Ricardo observó desde la acera cómo las patrullas rodeaban el albergue. Los policías rompieron puertas, sacaron a niños aterrados de habitaciones cerradas. Demasiado delgados. Demasiado asustados. Pero ya no estaban olvidados. Ricardo vio cómo Francesco Dawson era sacado esposado, el rostro pálido de rabia y desconcierto. El hombre lo miró fijamente. Tú hiciste esto, escupió. Ricardo no parpadeó. Tú lo hiciste solo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no esperaba. No solo justicia. Propósito. Pero Ricardo debió saberlo. Un hombre como Francesco Dawson no caería sin pelear. Una semana después del operativo, mientras el proceso legal avanzaba, recibió una llamada urgente. Dawson se había escapado. El vehículo que lo trasladaba a una prisión de alta seguridad había sido atacado. Un soborno. Una trampa. El hombre que había torturado a Emilia y a tantos otros estaba suelto. La sangre de Ricardo se le heló. Emilia. Sin pensarlo dos veces, condujo a toda velocidad hasta casa. Emilia estaba en la sala, acurrucada en el sofá con un libro entre las manos. En cuanto vio su rostro, supo que algo iba mal. ¿Qué pasó?, preguntó. Ricardo se arrodilló frente a ella, con la voz firme,
pero controlada. Dawson se escapó. Pero no voy a dejar que se te acerque. Te lo prometo. Ella no entró en pánico. No lloró. Apretó los puños y enderezó la espalda. Entonces vamos a detenerlo, dijo. 2 días después, Francesco Dawson fue recapturado en un motel barato mientras intentaba huir del estado. Esta vez no hubo sobornos, ni vacíos legales, ni escapatoria posible. Las pruebas en su contra eran aplastantes. En el juicio, Ricardo se sentó junto a Emilia, su presencia protectora constante. Ella estaba nerviosa. Retorcía la tela de su vestido entre los dedos, su respiración era irregular. Pero cuando Dawson entró a la sala, esposado y con el uniforme naranja, Emilia no apartó la mirada. La fiscalía la llamó al estrado. Ricardo vio un destello de duda en sus ojos. Entonces ella lo miró. Él le dio un leve asentimiento, uno que decía sin palabras, tú puedes. Emilia respiró hondo, se levantó y caminó al frente. La sala quedó en silencio cuando se sentó en la silla de los testigos. Era pequeña, casi perdida en la inmensidad del tribunal. Pero cuando habló, su voz fue clara y fuerte. Mi nombre es Emilia, dijo, aferrándose a los bordes de la silla. Vivía en el Hogar Dawson para niños. Pero eso no era un hogar. Contó todo. El hambre, los castigos, los niños que nunca salieron de ahí. Ricardo apretó la mandíbula mientras Dawson evitaba mirarla. Cobarde. Tenía miedo de decir la verdad, admitió Emilia. Pensé que nadie me iba a escuchar. Giró un poco la cabeza y sus ojos se posaron en Ricardo. Pero alguien sí lo hizo. Y gracias a él, ya no tengo miedo. El corazón de Ricardo se encogió. Durante años había creído que solo le importaba él mismo. Pero al ver a esa niña, erguida y valiente, negándose a ser una víctima, entendió la verdad. Él había cambiado gracias a ella. El jurado no tardó mucho en deliberar. Francisco Dawson fue condenado a cadena perpetua. Cuando el mazo golpeó, Emilia soltó un suspiro tembloroso, lleno de alivio. Ricardo apoyó una mano cálida y firme sobre su hombro. Se acabó, dijo. Emilia alzó la vista y sonrió. No. Apenas empieza. Los papeles de adopción estaban sobre el escritorio de Ricardo, esperando su firma. Los observó largo rato, sintiendo el peso de lo que significaban. Meses atrás, era un hombre sin ataduras, sin familia, sin razones para preocuparse por nadie más que por sí mismo. Ahora, frente a él, sentada en la barra de la cocina y comiéndose un sándwich de crema de cacahuate, estaba la niña que lo había cambiado todo. Emilia Callahan. Había pasado por el infierno. Y aún así, ahí estaba. Sana, sonriente, a salvo. Reía más. Confiaba más. Ya no escondía comida. Había decorado su cuarto con dibujos y libros. Y, sin darse cuenta, aquella casa fría y vacía se había convertido en un hogar. Emilia balanceó las piernas desde el banco y lo miró. ¿Ya lo vas a firmar? Ricardo sonrió de lado. ¿Tanta prisa por quedarte conmigo para siempre? Emilia sonrió ampliamente. No eres tan malo. Ricardo soltó una risa suave, negó con la cabeza y, respirando hondo, tomó la pluma y firmó. Era oficial. Emilia Callahan. Su hija. Esa noche, Ricardo y Emilia cenaron frente a frente. Durante años había comido solo, pero ahora la silla de enfrente estaba ocupada. Emilia probó su espagueti y frunció la nariz. Eres millonario. ¿Por qué no podemos contratar a alguien que cocine mejor? Ricardo arqueó una ceja. ¿No te gusta mi comida? Emilia rió. Esto es tu comida. Él sonrió con fingida ofensa. No te acostumbres. Ella giró el tenedor entre los fideos, aún riendo. Luego, de pronto, lo miró con una seriedad que le golpeó directo en el pecho. Gracias, dijo en voz baja. Ricardo dejó el tenedor. ¿Por qué? Emilia se encogió de hombros. Por encontrarme. Por quedarte conmigo.
Por primera vez en muchos años, Ricardo Callahan se sintió completo. Estiró la mano y le revolvió el cabello. Tú también me salvaste, pequeña. Emilia sonrió. Y mientras cenaban aquella pasta pasada de cocción, Ricardo comprendió algo esencial. Ya no estaba solo. Tenía una familia. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Así, contra toda probabilidad, un millonario endurecido por la vida y una niña perdida encontraron algo que ninguno había tenido jamás, un hogar. Ricardo Callahan, un hombre que antes vivía solo para sí mismo, descubrió que la riqueza no significa nada si no hay con quien compartirla. Y Emilia, una niña que creció creyendo que no importaba, finalmente encontró un lugar al que pudo llamar hogar. Porque a veces, un solo acto de bondad es suficiente para reescribir por completo el futuro de alguien.